Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. ¿Usted tenía algún interés en perjudicar al señor Alberto González Amador? No, yo creo que eso está fuera de toda duda. El hecho de que yo tenga una desagradable discusión con la Fiscal Superior de Madrid porque salga una nota cuando ya se han revelado los correos, yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que yo lo que quiero es que la respuesta institucional de la Fiscalía pública, veraz y ante todos los ciudadanos sea lo que esté. El 16 de octubre del 24, don Álvaro García Ortiz procede a borrar todos los WhatsApps. Se observa en el tribunal una acción previa entre las 15.01 y las 15.03 compatibles con el borrado de información. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa o lo abandono en un bar o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país o sistemáticamente o no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional. Normalmente cuando se hace en toda entrada y registro un volcado de un dispositivo, es inviable temporalmente y técnicamente durante la entrada y registro hacer una selección previa. La verdad no se filtra, la verdad se defiende y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Tras 6 sesiones en el Tribunal Supremo, este jueves ha terminado el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Termina con la confrontación de los informes de la acusación y de la defensa. El juicio queda visto para sentencia, que se espera para finales de este año. ¿Qué pasaría en el caso de que fuera declarado culpable? Bueno, pues si es declarado culpable, se enfrentaría a una pena de prisión de entre 2 y 6 años, además de una inhabilitación de 12 años para ejercer cargos públicos y también una multa que podría oscilar entre los 80.000 a 200.000 euros. Si es declarado inocente, lo vemos aquí, la acción penal se extinguiría, es decir, el proceso judicial quedaría cerrado. También finalizarían las medidas cautelares que tiene impuestas, como puedan ser la fianza de 150.000 euros o el posible embargo de bienes si no lo había depositado. Además, se mantendría el status quo, lo que significa que todo volvería al estado anterior al juicio, conservando su puesto y sus derechos sin ninguna sanción. Y por último, se abriría la posibilidad de que pidiera una indemnización si considera que el proceso le ha causado un perjuicio injusto. Bueno, pues de todo esto y más vamos a hablar esta noche aquí con Mariola Urrea, jurista y experta en la Unión Europea, colaboradora en diferentes medios de comunicación, que además ayer presentaba su último libro aquí en La Rioja. Tomar partido, una recopilación de más de 100 artículos publicados en medios de comunicación entre los años 2018 y 2024 y en los que deja bien claro cuál es su posición frente a diferentes asuntos de actualidad. Bueno, pues vamos a dar paso y la bienvenida a Mariola Urrea, que nos acompaña aquí esta noche en Punto de Encuentro. Mariola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar aquí, María, contigo. Buenas noches. Bueno, vaya poder de convocatoria, ¿no? Hemos visto que la Casa de los Periodistas estaba llena, llenísima. Estaba llena, llenísima de familia, de amigos, de colegas, de oyentes y lectores. Estoy muy agradecida porque ayer era una tarde complicada en Logroño. Había muchísimos actos, todos muy interesantes. Y agradezco mucho a todos los que quisieron regalarme su tiempo para hablar de tomar partido ayer en la Casa de los Periodistas. Debo decir también que la Casa de los Periodistas es un lugar maravilloso y tiene esa capacidad de atracción también. Bueno, pues háblanos de tu último libro, cómo surge, ¿no?, Tomar partido, una recopilación, ¿no?, de tus participaciones en diferentes medios de comunicación, pero cuéntanos un poco de él. Mira, para mí este libro es muy especial. Yo tenía un impulso y una necesidad de condensar todo el pensamiento de los últimos prácticamente 10 años que se ha previamente publicado en medios de comunicación muy distintos, en términos de línea editorial, en términos de proyección regional o nacional, y recopilarlos en un único texto que fuera lo más cuidado posible, y creo que la editorial Plankton lo ha hecho con muchísimo mimo.
y hacerlo bajo una toma de posición, ¿no? Es ese título, Tomar partido, que para mí como académica es un imperativo democrático y también una manera de hacerme cargo de las cosas que nos están ocurriendo, que en los últimos tiempos verdaderamente son aspectos de un impacto transformador en lo nacional, pero también en lo internacional muy significativo. Y me parecía que todo este pensamiento valía la pena ofrecerlo al lector, al oyente de radio, con el propósito de invitar a una conversación. No tiene más intención que esa. Me parece que necesitamos reforzar nuestra democracia con conversaciones de más calidad y de más altura, y creo que para hacerlo, bueno, pues yo inicio así la conversación, ¿no? A partir de unas reflexiones ordenadas en temáticas distintas, algunas muy vigentes. Yo empecé a escribir hace más de 15 años sobre seguridad y defensa, cuando prácticamente esto era una excentricidad para una civil, y ahora, que duda cabe, que es un eje vertebrador de la acción política, del proceso de toma de decisiones y también de la inquietud de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, algunas claves de esas están en este libro. ¿Por qué surge justo ahora? ¿Podríamos decir que en este momento de polarización que existe en la sociedad, viste que era el momento para sacarlo o ya estaba programado? Fíjate, porque viene al pelo, ¿no? Sí, mira, la primera tribuna que recoge este Tomar partido habla de corrupción y crisis de las instituciones, y es una de las tribunas más antiguas en el tiempo, y sin embargo es probablemente es la primera que te encuentras al abrir el libro, y probablemente es la que conecta con los grandes debates ahora en materia de política nacional. No hubo un cálculo en ese sentido, fue una cosa natural. Probablemente mi interés en condensar este trabajo aquí tiene que ver también como un pequeño trabajo de madurez. Después de 10 años de reflexión, al cumplir los 50, creo que es una etapa magnífica para presentar un pequeño resumen de esa reflexión durante una década. No hubo ese cálculo, pero verdaderamente parece que es muy oportuno, ¿no? Abrir debates y abrir conversaciones sobre, hablábamos de la seguridad, pero también podemos hablar del papel que esta sociedad le reserva al gobierno y el papel que la sociedad y la ciudadanía le exige a la oposición, o hablar de la crisis de la corona, ¿no? También sigue tan vigente, ¿no? No hay más que ver las memorias de Juan Carlos I para darnos cuenta de lo poco que en algunas ocasiones se ha aprendido de todo lo que ha ocurrido en materia de jefatura del Estado. Pero también, que duda cabe, le hemos dedicado mucho tiempo a la Unión Europea. No obstante, yo soy catedrática acreditada en esta disciplina y ahí hemos repasado todas las crisis económicas de la Unión Europea y el gran desafío que representa para hoy mismo para la Unión Europea todo el tema de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y el debate en torno a democracia y autocracia, que creo que ese es uno también de los ejes vertebrales de la política internacional. Venga, pues vamos a hablar de actualidad. Abríamos el programa escuchando las declaraciones que hizo ayer el fiscal general del Estado. ¿Qué te parece un poco sus declaraciones? ¿Qué te parece haber llegado a este juicio? ¿Cuál es un poco la visión de Mario Larrea en este sentido? Todo el mundo que lee las columnas que yo he escrito en El País sabe que yo he defendido la conveniencia de que el fiscal general del Estado dimitiera en el momento en que se abrió el juicio oral, en el bien entendido que estamos ante un caso, un buen ejemplo de dilema y que por lo tanto no hay una solución única. Mi propuesta era esa, fundamentada en una serie de argumentos, entre otros la defensa de la institución y la mejor defensa en toda su dimensión de la propia causa personal de Álvaro como fiscal general del Estado. Pero además de decir esto, también he señalado serias dudas acerca de la calidad técnica de este proceso. Creo que tiene una fase de instrucción absolutamente extravagante, muy difícil de entender solo desde una aproximación exclusivamente jurídica. Por lo tanto, necesito incorporar algunos otros criterios de naturaleza más política, casi de lucha de poder, para entender que el fiscal general del Estado, algo insólito, esté sentado ante una sala del Tribunal Supremo.
Me parece que el planteamiento del fiscal general del Estado ha sido, digamos, de una gran dignidad. Él ha preservado el uso de la toga en sala, pero se despojó, yo creo que apelando a cierto decoro para actuar en el momento en que fue llamado a declarar. Son pequeñas liturgias. La persona que nos está escuchando puede pensar que son detalles menores, pero creo que hablan mucho de principios que se asientan en la democracia, como es la deferencia, el respeto y a la vez el decoro, y a la vez también la firmeza en la defensa de su inocencia, ¿no? Él habla claramente y sin tapujos de eso, algo que hemos visto en el proceso penal, y quiero insistir en este elemento. El proceso penal consiste en destruir el principio constitucional de inocencia. Yo, de lo que he visto en el juicio oral, y lo he seguido con atención, no he visto ninguna prueba concluyente que erosione ese principio. Por lo tanto, esperaremos a ver el resultado final, la sentencia, pero anticipo que con lo que he visto yo no encuentro causa que conduzca a una sentencia condenatoria, aunque también me pregunto si hay razones metajurídicas que sostienen este caso. Entiendo que hemos llegado muy lejos hasta aquí y no sé, una sentencia absolutoria así, sin matices, lo veo desde un punto de vista metajurídico poco improbable también. Experta en la Unión Europea, hoy era un día clave en el calendario para los independentistas catalanes. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hablado sobre la amnistía. Cree que no choca con los intereses financieros, ¿no?, de la Unión Europea, y que además tampoco es autoamnistía. ¿Qué te parece estas declaraciones del abogado? Mira, María, a mí me parece importante para quienes nos están escuchando señalar que este es un proceso interesante ante el Tribunal de Justicia. Estamos hablando de dos cuestiones prejudiciales, es decir, ha habido dos instituciones en el ámbito español que han planteado una duda antes de resolver los procesos principales al Tribunal de Justicia. Una duda la ha planteado la Audiencia Nacional, donde se estaba resolviendo un caso por terrorismo y contra 12 personas vinculadas con actos que tuvieron lugar en torno al procés. Y el otro proceso que ha dado lugar a la segunda cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia es un caso que se lleva ante el Tribunal de Cuentas por todo lo que tema financiero, ¿no? En los dos casos el abogado general ha dicho, como tú muy bien has señalado, uno, que la ley de amnistía no conculca ningún elemento de la directiva que regula el ámbito del terrorismo en la Unión Europea, y en segundo lugar ha dicho que la cuestión prejudicial que venía del Tribunal de Cuentas no contradice los intereses financieros de la Unión Europea. En definitiva, el abogado general, no el Tribunal de Justicia, en sus conclusiones señala que la ley de amnistía, que es una acción política, competencia exclusiva del Estado, no es una autoamnistía y no contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esto es muy importante también. Por lo tanto, que además es compatible con los principios del derecho de la Unión Europea. Yo creo que es un día para alegrarnos todos, no los independentistas. Los independentistas tienen su causa y además, digamos, la mirada sobre todo lo que ocurre es absolutamente egoísta. Yo creo que hoy es un día interesante, pero porque les allana el camino, ¿no? Les allana el camino para la aplicación de la ley de amnistía, digamos, en sus términos más absolutos, frente a la resistencia que han mostrado algunos tribunales, también con razones bastante poco jurídicas. Pero decía que es un día importante para España porque en realidad la ley de amnistía es una ley que nace del Parlamento. Es verdad que ha habido grupos políticos que se han opuesto a esa ley. Pero yo me congratulo de que desde la Unión Europea se perciba que la actuación del Parlamento Nacional no es contraria a los principios de la Unión Europea. En todo caso, hay que señalar que las conclusiones del abogado general no son todavía jurídicamente vinculantes, que hay que esperar, por tanto, unos meses al pronunciamiento del tribunal, en el bien entendido
que casi podríamos anticipar el sentido de la sentencia al ver la contundencia con la que se ha pronunciado el abogado general. Se espera, ¿no?, que sea para febrero aproximadamente. Efectivamente, unos meses. ¿Cambiaría crees que podría cambiar la posición de Junts de quitar ese bloqueo ahora mismo? Yo creo que no tengo tan claro eso. Yo creo que Junts, los cálculos electorales que hace, los cálculos políticos que hace, el apoyar o no apoyar al gobierno, se explican desde otra lógica, y creo que, si me permites la expresión más coloquial, se explican por el aliento en el cogote que sienten de ese partido ultraderecha y también independentista que crece en expectativa de voto y que siente Junts que puede ser un competidor a escala regional. Tengo la impresión de que a Junts la agenda nacional ya le resulta menos atractiva políticamente y está haciendo una especie de repliegue en clave regional. Me parece que este pronunciamiento del abogado general no va a modificar sustancialmente su posición. Una última cuestión. España se ha convertido en un país con mayor presión migratoria, junto con otros países como Italia, Grecia y Chipre. Se ha convertido en uno de los países con derecho, ¿no?, a reubicar migrantes en otros países europeos. ¿Esta propuesta crees que saldrá adelante? Bueno, España es frontera sur de Europa, es un país, digamos, que geográficamente está llamado a sufrir una presión migratoria superior a la de otros países de la Unión Europea, máxime cuando las rutas de migración son las que habitualmente conocemos ahora, junto con esos otros países que has citado. Yo apelo a la solidaridad de la Unión Europea, en el bien entendido que los países que sufrimos más presión migratoria tenemos que ser capaces de contar con la solidaridad de aquellos otros que no tienen esta presión. Lo mismo que estamos reclamando a las comunidades autónomas que sean solidarias con Canarias, que es una región, una comunidad autónoma que sufre presión migratoria espectacular, y que reubiquemos a los menores no acompañados en Canarias de una manera solidaria entre todos los territorios. Con la misma determinación reivindico que el resto de Estados miembros de la Unión Europea tienen que asumir esa reubicación de aquellos países que sufrimos más presión migratoria. Este es un tema altamente sensible. Obviamente España siempre ha dado esta batalla política, la tiene que seguir dando. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahora hay momentos de mucha tensión. Y saber, ¿no?, también cuáles son los compromisos, ¿no?, que tendrá que adquirir. Efectivamente, y también cuáles son nuestros aliados en relación con la defensa de intereses comunes. Pero yo creo que, digamos, la razón está de nuestra parte. ¿O es que alguien no cree que uno de los principios que vertebra la unión entre los Estados miembros es la solidaridad? ¿Somos solo los países del sur los que tenemos que hacer frente a un problema que es un problema? Y entendiendo lo del problema, es un desafío, es una oportunidad que corresponde a una unión de Estados, con la misma firmeza que defiendo que Canarias no es el único que tiene que responder de todos los menores no acompañados migrantes y que tenemos que ser solidarios. La misma firmeza defiendo lo otro, y ojalá el Gobierno de España cuente los aliados y los apoyos suficientes para llevar a término esa reubicación. Así lo espero. Totalmente de acuerdo. Mario Larrea, un placer como siempre charlar contigo este ratito aquí en Punto de Encuentro. Gracias y buenas noches. Gracias a ti y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino y regresamos en unos instantes en la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Punto de Encuentro y vamos a abrir ya la tertulia y para ello vamos a saludar a quienes nos acompañan aquí esta noche. En esta ocasión está Toya de Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Ángel Íñiguez, buenas ¿qué tal? Noches. Muy buenas noches. Gracias. Y está también con nosotros Eduardo Noguero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, vamos a comenzar hablando del juicio que ha concluido ya en el día de hoy tras 6 sesiones en el Tribunal Supremo. Este jueves terminaba el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por esa presunta revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Termina con la confrontación de los informes de la acusación y también de la defensa. El juicio queda visto para sentencia, que se espera sea para finales de este año. Vamos a escuchar algunos momentos de su intervención de ayer en la que negaba la filtración y explicaba el porqué del borrado de los mensajes. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho nada. ¿Usted tenía algún interés en perjudicar al señor Alberto González Amador? No, yo creo que eso está fuera de toda duda. El hecho de que yo tenga una desagradable discusión con la fiscal superior de Madrid porque salga una nota cuando ya se han revelado los correos, yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que yo lo que quiero es que la respuesta institucional de la Fiscalía pública, veraz y ante todos los ciudadanos sea lo que esté. El 16 de octubre del 24, don Álvaro García Ortiz procede a borrar todos los WhatsApps. Se observa en el tribunal una acción previa entre las 15.01 y las 15.03 compatibles con el borrado de información. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa o lo abandono en un bar o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país o sistemáticamente. No permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional. Normalmente cuando se hace en toda entrada y registro un volcado de un dispositivo, es inviable temporalmente y técnicamente durante la entrada y registro hacer una selección previa. La verdad no se filtra, la verdad se defiende y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Bueno, pues vamos a empezar a preguntar un poco por qué os parecen esas declaraciones. Ángel, empiezo contigo. ¿Qué te pareció ayer el fiscal general del Estado? Yo lo que he podido seguir, me voy a centrar quizá más en aspectos comunicativos, porque tenemos a 2 ilustres compañeros penalistas que seguro que desde el punto de vista técnico lo pueden abordar mejor. Pero a mí sí que me sorprende la estrategia de la defensa planteada por el señor Ortiz, en el sentido de que constantemente se está achacando la culpa a una inferior jerárquica, en este caso la fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, a la que parece que se le acusa de tener algún tipo de animadversión personal con el fiscal general y que habría filtrado y provocado la filtración de ese correo con ánimo luego de acusarle y perjudicarle a él. Creo que desde un punto de vista estético no es positivo para la democracia española que el fiscal general del Estado esté, en fin, denostando a sus propios compañeros. Entonces, ya desde un punto de vista de técnica penal, como digo, seguro que Eduardo y Toya pues, pueden hacer apreciaciones más pertinentes, pero me queda la imagen muy poco satisfactoria de un nuevo degradamiento del sistema institucional español. Luego hablamos un poco de la imagen, cómo ha quedado. Eduardo, ¿qué te parece que ayer el fiscal se negara a responder al abogado de la acusación por esa falta de lealtad procesal que dijo? Tremendamente mal, la verdad. Yo creo que además que estamos asistiendo, no es un juicio como una persona normal de a pie. Él es el fiscal general del Estado, está enjuiciado como tal y tiene que dar un plus más de transparencia. Es decir, esa jugada la podemos entender dentro de un juzgado con una defensa muy cerrada, pero él, si no tiene nada que ocultar, lo que tendría que ser es excepcionalmente transparente. Es decir, yo ni siquiera yo le hubiera aconsejado de que le defendería la abogacía del Estado, por supuestísimo de que hubiera respondido absolutamente a todas las preguntas, por supuestísimo no haber borrado los correos, por supuestísimo, en su momento, incluso haber dimitido, puesto el cargo a disposición, porque, insisto, esto al final lo que se ha trasladado a la ciudadanía es que parece ser una especie como de
de caso entre unos correos electrónicos de que están, de que sí, de que no. Se está además polarizando ese lawfare que siempre tenemos en medio entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía, y al final hay una instrucción de un tema penal que es Toya y mi estimado compañero Ángel están de acuerdo conmigo. Es tremendamente sencilla, a efectos penales, tremendamente sencilla, pero el trasfondo político que tiene es lo que nos está impidiendo un poquito ver cuál es el trasfondo de esta instrucción en sí. Instrucción que además, insisto, que tampoco es que tenga ningún misterio, pero es que no se trata de unos correos electrónicos de Ayuso. Lo que se trata sobre todo es de una revelación que es indebida y de la nota de prensa que viene después, que eso es lo que no se traslada a la ciudadanía, que desde mi punto de vista está fuera de todo punto y de todo lugar. ¿Cómo crees que ha sido la instrucción? ¿Ha sido escrupulosa o no ha sido escrupulosa? A ver, yo soy bastante modesta, pero sí es verdad que grandes penalistas de primer nivel dicen que ha sido un despropósito, pero yo creo que el objeto o el objetivo lo tenemos que marcar en otro sitio. Este juicio yo creo que ha servido para plasmar, y lo digo con tristeza, que la polarización ha llegado y ha contaminado todas las instituciones del Estado, el legislativo, ejecutivo, judicial, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y esa polarización no es buena para la democracia, pero yo creo que es un juicio que claramente lo ha puesto de manifiesto. A día de hoy todos los espectadores tienen ya su opinión, unos opinarán que es culpable, otros que es inocente, y irá mucho también en función de las fuentes de información, de la prensa, de las televisiones que lean. Entonces, quizá nuestra obligación, porque a mí me ha gustado que los tres fuéramos juristas, sería intentar objetivar lo máximo posible. Y yo no puedo olvidar, bajo ningún concepto, que en el ámbito penal la carga de la prueba le corresponde a la acusación. Yo no puedo demostrar que no maté a Manolete. Tú, acusación pública o privada, y había no sé cuántas acusaciones populares, tendrás que demostrar que yo maté a Manolete. Es decir, tenían que haber demostrado con rotundidad y sin ningún género de duda que el fiscal general fue el que filtró ese correo. Bueno, pues yo creo que se han mezclado en la instrucción, y siento discrepar de ti, se han mezclado en la instrucción sospechas con indicios, y se han mezclado y se han confundido. Y las sospechas tienen un factor subjetivo que tiene que quedar fuera de una instrucción penal. Otra cosa son los indicios, que es verdad que a veces no hay pruebas directas, palpables, pero el árbol probatorio dice este indicio, más este indicio, más este indicio, más este indicio, me lleva a una única e inequívoca conclusión, que solamente la verdad judicial, la verdad procesal, puede ser que lo hizo. Vale. La realidad es que eso no se ha producido. Y sobre todo me produce malestar el que testigos cualificados, como son periodistas de reconocido prestigio, que no van a tirar por la borda su credibilidad, el juez y el tribunal haya desestimado con rotundidad la credibilidad que puede tener un Miguel Ángel Campos diciendo, oiga, que es que yo tenía ese correo y no me lo pasó el fiscal general antes. Dicho eso, otra cosa es si tenía que haber dimitido o no por el tema de la institución y del malestar que podía generar la institución. Yo creo que no se ha aprobado, yo lo cree muchísima gente. El ciudadano dará igual, unos pensarán que sí, otros pensarán que no. Pero cuando un correo electrónico va a un servidor o a una cuenta donde hay 600 personas que tienen acceso, a mí es que me parece desde el minuto uno impensable e imposible acreditar que ha sido esa persona física la que lo ha circulado. Aún así tengo total esperanza en el Supremo, son 7 magistrados de alto nivel, o sea que llegarán a la conclusión que yo voy a respetar, acatar. No me gustaría que fuera un 4-3 en un sentido o en otro, porque lo único que podría en evidencia es que lo que he dicho al principio, la polarización y la ideologización ha contaminado ya todas las instituciones. Y el último ratio, el último bastión que teníamos era precisamente el Judicial y el Tribunal Supremo. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Todos dicen, ¿no? Que yo creo que no le pueden condenar, lo creo, pero eso ya es una opinión subjetiva, pero creo que es imposible. No, yo creo que lleva razón Toya, además lo comentaba con Eduardo antes de venir a la tertulia, que es cierto que una prueba directa no ha quedado patente,
Podríamos entrar a valorar si el hecho de que se destruyera la información del teléfono móvil puede haber evitado esa prueba directa, claro, pero no existe la prueba directa. ¿Por qué la UCO señala directamente al fiscal? Pero como bien también indica Toya, lo hace en base a presunciones e indicios. La palabra que usa es infiere. Infiere es deducir. Por eso. La UCO no tiene que deducir. La UCO tiene que poner de manifiesto hechos, Pero sí que es cierto, datos y documentos. No inferir, que eso es deducir. Yo ahí no infiero, difiero de ti, Victoria. El A ver acusado, si me voy a perder yo aquí con tanto. el acusado sí que tiene carga de la prueba. No se puede quedar solamente quieto, decir tienes que probar. La doctrina de nuestro Tribunal Supremo lo que refiere es de que todo lo que tú manifiestamente puedes argumentar y probar para tu defensa, lo tienes que hacer. Son muchísimas las sentencias y la doctrina ya pacífica que dice que no te puedes quedar con un mero convidado de piedra. Preguntas que yo me hago. Cierto es que luego esos correos electrónicos ha intentado decir que van a un fichero donde hay 600. Aparece a las 21 y pico la información en El Mundo. Hay una llamada que se le dice al fiscal Salto de que todos los correos pásamelos aquí. ¿Para quién van? Para el fiscal general del Estado. Un elemento que me llama poderosamente la atención es el decirle pásamelos a mi correo particular, no a mi correo orgánico. Si tú eres el fiscal general del Estado, yo puedo entender de que sale una información, de que tú estás diciendo que no, pero a las 11 de la noche que te preocupes por tanto es el decir. Es ya el primer indicio de que algo no está funcionando bien. De que me lo pases a un fiscal, que además creo que está viendo el fútbol, de que me lo pases a mi correo electrónico al privado, no al público, es decir, uy madre. Además de todo eso, luego también, en menos de 2 horas tenemos la contrarréplica en la SER, que además... Yo ahí entiendo también pues, que con las prisas hay una parte de ese correo electrónico que se copia casi literal. Y digo, y cierto es el decirle, son pruebas por indicios. La prueba por indicios se permite en nuestro sistema. Y sí que estoy de acuerdo contigo que hay una degradación de la democracia aquí, hay una degradación orgánica, porque el fiscal general del Estado es una figura con relevancia constitucional. Es que no tenemos que permitir esto. O sea, no tenemos que permitir tener un fiscal general del Estado en este país que siquiera se preste a que podamos siquiera estar debatiendo sobre él. De ninguna de las maneras. Los periodistas no son testigos cualificados desde mi punto de vista. La figura del testigo cualificado puede ser un testigo, directo de los hechos, no son directos. Yo no he dicho cualificado. Sí, uno es directo, que dice, sé quién lo filtró, pero no puedo decirlo porque es mi fuente. Más directo que eso. A mí, de todas maneras, eso me ha llamado la atención también, porque quiero decir, sobre todo me refiero desde el punto de vista de cómo planteo la narrativa no voy a declararlo, aunque sí que es inocente. Quiero dejarle terminar, pero ¿por qué tiene más credibilidad otros testigos si van en la línea de las acusaciones que los de la defensa? Como mínimo... Pero que no son otros. Yo puedo entender que venga un periodista y que diga, mira, a mí me lo dijo tal persona antes por esto. Terminado y acabado. No puede decirlo. Pero es que entonces si no lo puede decir... Es su fuente. Entonces, pero no es cualificado. Puede decirlo, no está obligado a decirlo, me refiero. A mí lo que me sorprende es cómo lo plantearon en el sentido de... No está obligado, no. Lo tiene prohibido por su código deontológico. Correcto. No, pero todo cabe excepciones. Y permíteme una cosa, porque no quiero aburrir con temas técnicos a los espectadores, pero fue Gloria Begue Cantón, que fue catedrática mía de Economía en la universidad, la ponente en el Constitucional, que dijo, oiga, al acusado no se le puede pedir en ningún caso colaboración. Eso nunca, el que no colabore no puede responder, y sigue siendo criterio pacífico. Pero colaboración no para su acusación, ¿no? No puede suponer incriminación. Y que haya borrado los correos, aparte que ni siquiera la UCO ha conseguido demostrar, y esos son hechos y datos, demostrar en qué momento borró esos correos, y si lo ha borrado porque tenía una novia. ¿Y si lo ha borrado porque ponía parida a Pedro Sánchez? Pues que lo diga. En el teléfono orgánico. ¿Pero para qué va a decir algo que no puede demostrar porque está borrado? En el teléfono orgánico... Pero bueno, pues hemos visto muchas cosas. El día que tú llegues a fiscal general del Estado, no creo. Si tienes una novia, pues te tendrás que exponer luego al riesgo de que si te viene una investigación, pues tendrás que sacar el teléfono. Sigo sin... Ni siquiera se ha podido centrar en qué momento se han borrado. Pero si no es el hecho de qué momento, si el hecho es que se haya borrado. Porque un fiscal, nosotros lo sabemos porque somos, un fiscal sabe que todo ese tipo de datos además se los tiene que quedar él para respaldo hacia él. ¿Lo has podido borrar? Él ha dicho que es una cosa habitual, que hacía mensualmente. Pero ha habido testigos que han declarado y han dicho que de eso no hablar. Creo que ha salido algún responsable de informática que ha dicho que eso no estaba. Pero que en cualquier caso... No sé si ha dicho que era obligatorio, pero que no todo el mundo lo hacía, no estoy segura. Pero que en cualquier caso, lo que estábamos diciendo al principio, que es el decir 417, revelación de secretos. Si es un delito en sí, es cualificado porque es el Ministerio Fiscal, pues luego va de 2 a 4 años,
no vamos a llegar a la pena máxima y luego inhabilitación. Si es un delito de los que, si veríamos cualquiera en el juzgado, es grave, dices, pero bueno. Pero es el decir, y además, es el fiscal general del Estado, pero se le enjuicia a la persona, se le enjuicia luego a Álvaro. Pero todo ese tipo de sospechas, lo mismo, que empezamos al principio. ¿Por qué no respondes a las preguntas de las acusaciones? ¿Acusaciones? Porque nadie en estos momentos de los grandes pleitos penales contesta las preguntas de las acusaciones. Lo que no podemos es pedirle una estrategia de defensa más vulnerable. Yo llevo grandes pleitos penales y mis clientes, cuando son inocentes y cuando no también, responden absolutamente a todo. Pues sí, y yo puedo estar de acuerdo contigo, aunque en la comisaría ya hace muchos años que no les dejamos hablar a ninguno. Pero en la comisaría estoy de acuerdo. Vale. Pero en sede del tribunal... Vale. Pero los grandes pleitos mediáticos, tenemos muchos que no contestan más que a su abogado. ¿Es así? O al Ministerio Fiscal en su caso. ¿Qué tiene que ocultar este hombre? Colegio de Abogados de Madrid, Pero no le puedes exigir un plus. O sea, la presunción de inocencia, no, la presunción de inocencia será la misma para este. ¿Sabes lo que me da más rabia? No, pero haciéndolo en ejercicio. Eso es otro tema, que yo ahí reconozco que quizá tendría que haber dimitido, pero eso es por otra cuestión. Pero ¿sabes lo que me produce más tristeza? Que al final el bulo, o sea, se ha hablado del fiscal general del Estado, de si había filtrado o no había filtrado, y en cambio se ha conseguido que pase desapercibido y no se hable de que un tipo, que su abogado dice, quiero negociar con Fiscalía, que es el origen del correo, porque he cometido 2 delitos de fraude fiscal reconocido por su abogado, oye, al final se ha quedado como la víctima. Y un cargo público como es el jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad autónoma, reconoce en sala que mintió miserablemente, que mandó un email a los medios manipulado y que no pasa nada porque no es su obligación. Hombre, si un periodista no tiene la obligación de decir, de ser medianamente... Voy a añadir un comentario, un inciso respecto a lo que dices. O sea, me gustaría saber qué estaban pensando en ese gabinete de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando, en fin, utilizaron este instrumento, sin duda alguna, para confrontar con el gobierno, de la misma manera que pienso que el gobierno ha utilizado a la Fiscalía para confrontar contra Ayuso, porque lo más probable es que termine con González Amador en la cárcel. Pero es que además... O sea, quiero decir, se difunde un bulo para intentar, en fin, construir un relato de que no era tan grave, de que es la Fiscalía. Esto impide que esa estrategia de defensa pueda prosperar y este señor, una vez producida la revelación de secreto, lo más probable es que termine en la cárcel porque ha cometido los delitos y no ha alcanzado ningún tipo de acuerdo con la Fiscalía. Lleva un año y pico que de él no se habla, que se habla del fiscal general del Estado. Pero me refiero que también tiene gravedad el asunto, que me refiero, termina siendo víctima en el sentido... No sé si es víctima incluso inconsciente de sí mismo, pero es que no tenemos que hablar de este señor. Me da igual que sea el novio de Ayuso, como que sea el primo, como que sea quien sea. Lo que tenemos que hablar es de por qué la Fiscalía del Estado en este país puede llegar a revelar una conversación entre el abogado y la Fiscalía. ¿Pero quién dice que ha sido Fiscalía? Hombre, en un correo, en un servidor de 600 personas. Fiscalía lo está diciendo el fiscal general del Estado, que hay Fiscalía de Madrid. Sí, pero funcionarios, Fiscalía como institución. Fiscalía. Donde hay 267 funcionarios que no son fiscales. Ya, pero me refiero, pero tiene la misma gravedad. Yo como abogado también tenemos deberes de lealtad. Pero como abogados nos tenemos que ir a lo irrefutable. No, pero que como abogado en este caso a mí me da exactamente igual el correo electrónico que se revele. La historia es que se ha revelado un correo electrónico de una persona, las motivaciones políticas las estoy dejando de lado. No podemos permitir en un Estado que nosotros queramos construir bien para todos los ciudadanos que se revelen las informaciones que un abogado mantiene con Fiscalía. Porque estoy de acuerdo. Entonces es el decirle, si lo del correo electrónico es lo de menos. Sí. Si aquí el problema está en decir he revelado la información X, que además la nota de prensa que revela Fiscalía General del Estado, me da igual quién sea, es una sobrepasada por todos los puntos. La tengo aquí delante, si son casi 2 folios. Que si eso no te lo discuto. Lo que estamos discutiendo es que no hay ningún dato irrefutable de que fuera un fiscal, ni el general del Estado ni los inferiores. Porque hay demasiados periodistas que reconocen que la tenían antes. Voy a parafrasear a nuestro presidente del gobierno, que no tenía ninguna intención de influir en el tribunal con sus afirmaciones, pero con lo que he visto y he leído... Pero que fue poco afortunada la afirmación. Desde luego, pero con lo que he visto y leído, yo creo que prueba contundente no hay. No se ha conseguido. La propia UCO ha reconocido, el jefe de la unidad operativa, que no sabían muy bien qué buscaban. Eso dicho en el plenario, que no sabían muy bien qué buscaban. Dicho lo cual, ya sabes tú, Toya, que luego la verdad procesal, que es la que quedará, que probablemente, vamos a pensar en el mejor supuesto para él, que es una absolución. Y estoy también de acuerdo con Toya que ojalá sea absolución o condena, sea por unanimidad, para evitar que haya votos discrepantes que puedan introducir otro tipo de divergencias. Pero luego, la verdad social que ha quedado y que se ha difundido es que efectivamente Fiscalía
ha delatado la estrategia de defensa de una... Bueno, depende del periódico que has leído. Yo esta mañana he mirado 4 portadas y ha sido un ejercicio realmente divertido. Pero no solo la portada, te leías la crónica... No tenía tiempo porque tenía que ir a jugar. Pero te leías la crónica y menos mal que había parte de cita entrecomillada que en eso coincidían, porque en el resto del análisis... Pero sí recomiendo las cosas un poco complicadas. Vamos a poner ese hipotético caso de que sea condenado, que es lo que pasaría, ahí lo estamos viendo, ¿no? Oscilaría entre una pena de prisión de 6 años, inhabilitación de hasta 12 años para cargo público y una multa entre 80.000 y 200.000 euros. Si es inocente, recuperaría su status quo, se acabarían con esas medidas cautelares. Pero es que recuperar el status quo, me refiero, podrá seguir siendo fiscal, pero es imposible. Pero es imposible. El daño ya está hecho, él es consciente de que no puede continuar en ese cargo. Le pasó a Garzón. A Garzón luego las instancias europeas le han dado la razón en todas las instancias. Pero el daño está ahí, por lo tanto, la pregunta es, ¿pedirá indemnización? Pero yo creo que lo importante no es inocente o culpable porque el daño ya está hecho. Es decir, aquí estamos polarizados de tal manera que si sale inocente, entonces la teoría del lawfare va a estar presente, la teoría de que luego la acusación del Tribunal Supremo estaba infundada, de que pobre hombre le estaban persiguiendo y demás. Si sale culpable, igual de peor, también el decir, fíjate, la corrupción del partido político, la corrupción del presidente del gobierno, insisto, sin entrar en partidos políticos y sin entrar en objetividades. Es que no se tenía que haber dado lugar a esto. Y esto viene también de tiempo atrás, cuando, y me da igual ahora mismo que esté en el partido, en el gobierno uno que otro. Lo que no puedes hacer, y fuimos muchos los que lo dijimos en su momento, es nombrar a un fiscal general del Estado que era el jefe de gabinete del anterior fiscal general del Estado, que era la anterior ministra de Justicia, que tenía relaciones precisamente con Garzón, porque era la pareja, que fue el primer fiscal general del Estado reprobado en nuestra historia, que accede con 8 votos contra 7, que es una persona que sus propias asociaciones de fiscales le están diciendo que no. ¿Por qué? Porque ya es lo que le faltaba a este buen hombre, para que ahora, me da igual que salga inocente, que salga culpable, sale tocado. Pero no sale tocado. Pero si fue uno de los más votados cuando accedió, si no el más votado. Tengo aquí la cogemos el historial de los fiscales generales. El acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por lo que lo reprueban primera vez en la historia. Para ser fiscal general del Estado en nuestro país hace falta 15 años de ejercicio, reconocido prestigio, ser jurista y español. Tú perfectamente cumplirías extraordinariamente bien. Anda que no hay gente... Hay que limpiar la imagen de la fiscalía. Anda que no hay gente... Que te manden. Me voy a callar porque conozco a algunos que no pasarían el test psicotécnico. Para que al final tenses tantísimo y al final luego de aquellos polvos estos lodos. ¿Quién tensó? Porque yo estuve en la toma de posesión de este fiscal. Me fui desde Valencia, que estaba de vacaciones, a Madrid. Y el interrogatorio inicial de presentación en el Congreso de los Diputados fue de tal dureza, es más, el Partido Popular estuvo muchísimo más duro que Vox, que dijimos a este no le van a dar una oportunidad. Pero yo con todo mi cariño... En la toma de posesión. Con todo mi cariño, yo los políticos, no, yo me salgo del Parlamento, a mí lo que sí que me interesa sobre todo es las admoniciones que le hace el Consejo General del Poder Judicial. Claro, lo que estamos viendo aquí es o sea, el repaso que le mete aquí el Consejo General del Poder Judicial te está diciendo no es la persona indicada para ejercer semejante puesto de naturaleza constitucional. Venía tremendamente tocado. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Si esta persona hubiera sido, yo que sé, un Gregorio Peces Barba, esto se siente. Hemos tenido a Mariscal, por favor, que hemos tenido un historial, por cierto, un riojano maravilloso. Gilabert, que no tenía Mariscal. Vale. No me te lo compro. Pero que en cualquier caso es el decir, no se puede en definitiva tirar de carguismo. Una de las cosas que le achacaban era que él venía de la Asociación Progresista de Fiscales, que tiene 200 fiscales de 2.700 y que él luego en los cargos de designación directa de 33 en el Consejo Fiscal ponía 22. Claro, la gente, si es que no es malo que se cabree. Más se van a cabrear los 5.000 fiscales, los 1.800 fiscales que hay en este país, o los 5.000, 8.000 jueces que hay, porque solo un 32% de los jueces y de los fiscales están afiliados a las asociaciones, sea la progresista o sea las conservadoras. Y son los que en una mesita camilla se reparten y dicen,
La Audiencia de Cantabria para ti, el TSJ de La Rioja para ti, y se lo reparten proporcionalmente en esa mesa camilla del 32%. Pero también somos porque 50 millones no de seamos españoles, ingenuos. También somos 50 millones de españoles y en el Congreso o en el Senado, que era tu caso, estabais 300. Sí, en listas 260. En listas abiertas, claro, pero eligiendo los ciudadanos. Pero los jueces y los fiscales, presidente del TSJ, tal, terna, no. Eso se hace en una mesita camilla entre las asociaciones de jueces y fiscales. Muy cuando la complicado. inmensa mayoría no está de los jueces, que son los que curran como de verdad muchísimo, y ya sabéis que yo siempre hago una férrea defensa del juez de base y del fiscal o de los fiscales de base. Y son los que de repente ven nombramientos que pasan por encima en ámbitos y foros que no tienen nada que ver con el judicial, sino con el político judicial. Pero como el Consejo General. Ahora que estás diciendo eso, que estoy totalmente de acuerdo, porque además se ha criticado mucho los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial precisamente por esa razón, porque son representativamente muy minoritarios. Mira al Arnaldo. Muy minoritarios. Pero esa tesis que tú decías precisamente es la que esgrimía ayer Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado. Pues no lo sabía. No, pero me refiero para aludir a la animadversión personal que sentía contra él Almudena, la fiscal de Madrid. Quiero decir que puede haber un trasfondo de verdad, pero también como estrategia de defensa que tu superior jerárquico, con perdón, o sea, esté imputándote. Porque le estaba imputando directamente que había sido ella la que lo había filtrado para perjudicarte. A eso me refiero, que tampoco fue una estrategia muy inteligente, ni siquiera aseada desde un punto de vista institucional. Pero si es que no se tiene que defender, si lo que tiene que hacer es explicar. También, que totalmente. No me tengo que defender como fiscal general del Estado, tengo que explicar, cuénteme. Oiga, ¿usted ha hecho esto? Al final lo dice muy bien, no, vale, fenomenal. ¿Y usted por qué ha borrado? No, lo que pasa es que claro, luego las explicaciones que da es cuando dices, hombre, lo que decíamos, hombre, si yo borro el móvil, si sé que la policía y borra el móvil, pero bueno, oye, que hemos borrado el móvil. 2 meses a su disposición lo tuvo todavía la U. Sí, pero borrado. Lo ha reconocido la propia UCO. Vale. Pero bueno, da igual, los ciudadanos van a creer lo que quieran. Sí, eso es verdad. Y vamos a ver que veremos a ver el qué es lo que Supremo, pasa, cómo queda. la sala segunda, ojalá que sea unánime. y vamos a ver, o que sea un 6-1, sí, un que 5-2, sea una mayoría. Pero si no, otro asunto que preocupa, a partir de mañana viernes entra en vigor la exigencia de contar con una evaluación de riesgos laborales para personas empleadas en el servicio doméstico. Esta obligación recae en quien contrata y se podrá gestionar de forma gratuita a través de la herramienta del Instituto Nacional de la Seguridad de la Salud en el Trabajo, que tengo que decir ya que está totalmente bloqueada, ha estado. Y creo que el plazo se acaba mañana, luego me lo decís, porque ha sido como... hay preocupación, vamos, el incumplimiento se sanciona con multas de entre 2.400 euros y 49.000 euros. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995 no incluía el trabajo doméstico y ahora cumplimentar el documento, por ejemplo, que decimos que se puede hacer de forma gratuita, no agota lo que es la obligación. O sea, tenemos que hacer las acciones preventivas, verificar su eficacia y actualizar la evaluación si le cambiamos también un poco el trabajo a la persona que esté dedicando las tareas del hogar en casa. Vamos a escuchar, creo que tenemos a la responsable del área de mujer de UGT que ha estado esta mañana aquí. Al final, cuando ponemos el foco en la peligrosidad de los puestos de trabajo, no somos conscientes de los puestos que mayoritariamente desarrollan las mujeres, como son las empleadas de hogar, y la situación de la prevención de riesgos laborales tan problemática que tienen. Entonces, hay que poner el foco en los trabajos mayormente feminizados, empleadas de hogar, cuidadoras, trabajadoras de los hoteles de limpieza, porque al final este tipo de trabajos están siempre infravalorados, precisamente porque corresponden a trabajos mayormente feminizados, y tenemos que hacer políticas que permitan, no solo a través de las empleadas de hogar, sino en los planes de igualdad de las empresas, que pongan el foco en la situación de las discriminaciones que tienen las mujeres y la peligrosidad en estos puestos de trabajo. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Porque sí que hay alerta, porque no se sabe qué es exactamente lo que tienen que hacer. Luego también hay el problema de que muchas personas son dependientes, tienen a personas en el hogar trabajando, ellos mismos no lo pueden hacer. Yo no sé si aquí sois juristas, nos podéis ayudar un poco quién tiene que hacer esos trámites y cómo. Ángel. A ver, yo creo... En los últimos años, el ámbito del derecho laboral y de seguridad social se ha ido desarrollando de tal manera que en teoría puede parecer positiva, porque es más protectora de los trabajadores, pero no ha considerado en muchas ocasiones quién es el empleador. ¿Qué quiero decir quién es el empleador?
En este caso estamos hablando de personas que probablemente sean trabajadores por cuenta ajena en otra empresa, pero que tienen que darse de alta como empleadores para contratar a esa empleada de hogar o a ese empleado de hogar. Quiero decir, son personas que no tienen capacidad logística de, pues a lo mejor estar pagando una gestoría que pueda encargarse de las tramitaciones, de preparar a alguien que haga las nóminas, de presentar los impuestos. Quiero decir, que es que da una sensación constantemente de que falta proporcionalidad en cómo se va desarrollando la normativa en el ámbito laboral, porque no considera, pues eso, la dimensión de quién es el empleador. Esta medida planteada, por ejemplo, para una empresa que ponga a disposición a sus trabajadores para limpiar hogares, cuidar de personas que tengan necesidad de dependencia, etc., me parece correcta, porque es que una empresa, una pyme, puede soportarlo, pero claro, una persona física, que es que a lo mejor eso no es ni siquiera ni autónomo, me refiero, un trabajador por cuenta ajena en otra empresa, que se ve obligado a darse de alta en la seguridad social para contratar, que tiene que hacer los trámites ante Hacienda, generar las nóminas, etc., terminar yendo a una gestoría. A mí sinceramente me parece que es un gasto desproporcionado, sin perjuicio lógicamente de que haya que garantizar la salud de los trabajadores, pero a lo mejor había otras medidas intermedias que no resultaban tan gravosas para esas personas. Complicado, ¿no, Eduardo, para esas... Cojo el guante, sí, porque lo que está haciendo la ley de prevención de riesgos no lo prevé en su momento, la ley luego del trabajo autónomo en el hogar lo que hace es equiparar a las personas empleadoras en casa con empresarios. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que está mal regulado en el sentido de van a hacer las personas que vienen a ayudar en casa, a mi casa viene también, van a hacer lo que hacemos nosotros. Entonces yo no veo que les tengamos que dar yo no veo que sea lógico y adecuado, conforme a la norma, darle una formación en prevención de riesgos con algo que cuando no viene la mujer lo hacemos nosotros. Es decir, en una casa yo creo que no hay que dar una formación en riesgos para planchar, para poner lavavajillas o para coger el tendedero, que no se hace más. Otra cosa es que luego ya de ahí pasemos, por ejemplo, al despacho, también cuando nos viene. Entonces ya, te digo, la cosa cambia. Porque luego sí que en el despacho luego ya sí que es una actuación ya en la cual ya sí que estamos como empresarios y luego sí que pueden estar con otros químicos y demás, pero en casa no. Y sí que estoy de acuerdo contigo. Se establece luego una información luego de hacer una evaluación de riesgos, que además viendo la página web que ha puesto el Ministerio, o sea, es que es poco más o menos, o sea, pues que un canto al sol. Es una página web que vas marcando si esa evaluación de riesgos pasa a inspección de trabajo y te dice que no es legal. Pero bueno, pero lo han puesto ellos, entonces doctrina de la administración. Ya. Si tiras cenizas ardiendo al cubo de basura, porque lo he hecho por curiosidad. Sí. Y cosas así, es decir, no vale absolutamente para nada. Y luego darle una información, que eso sí que como empresario, como empleador, de darle una información aparte a las empleadoras de hogar, es el decirle, pero insisto, o sea, o cogemos un profesional que lo haga efectivamente, o en definitiva no dejamos de ver que esto es un canto al sol para hacer una protección que se podía dispensar de otra manera. Por ejemplo, señor legislador, cuando esté hoy viendo la tertulia, cuando formalices el contrato de trabajo, haz una pequeña guía de esas que se hacen como en Hacienda, que son preciosidades, y explícale a la persona que va a ir a trabajar como empleada del hogar los riesgos que puede tener algún químico y demás. Hacen los departamentos de empleo, con cargo luego a los presupuestos, una formación para que las personas que van a ser trabajadoras y empleadoras del hogar hagan un cursito, algo que tampoco les voy a suponer nada, pero que sea gratuito y que les habilite. Ya está la manipulación de alimentos. Pero totalmente. No traslades esa carga a una persona que se puede ver con una sanción. También mensaje de tranquilidad a la audiencia, no son 98.000 euros porque se calificaría como leve, llega hasta 2.000 y pico euros, llegándolo más. Pero es que aún así... 2.000 a 49.000 y pico. Pero eso es sobre grave, lo que pasa es que luego al final se quedaría como leve, no llega. Pero en definitiva, se están incumpliendo... Pero no. Pero podría estar, lo que pasa es que eso es el uno, eso es la campana de Gauss, que puede haber alguno que te lo das. Pero en definitiva no tenemos por qué estar incumpliendo obligaciones de algo que ni siquiera sabemos que existe, de algo que además nos genera zozobra, porque a mí ya me han llamado varias personas al despacho, poco más o menos que entrando en pánico de decir que es que no tengo una, que es que tengo dos, y entonces claro, son 100.000 por 200.000, y digo, bueno, con tranquilidad. Hay que garantizar la salud de las personas que nos vienen a ayudar, por supuesto que sí, pero como todo, es decir, no podemos matar moscas a cañonazos, no podemos utilizar leyes orgánicas por decretos. No pensé yo que iba a ser la más dura, coincido con ellos, pero avanzo más. Yo lo califico como chapuza directamente. Voy a confesar que me enteré esta mañana a primera hora por la prensa, con lo cual es verdad que se aprobó el Real Decreto 893-2024,
Pero lo cierto es que ha faltado información reciente, se acaba el plazo. O sea, esta mañana cuando abría la prensa me he puesto en la página y es una locura. O sea, es volverte loco, claro, sinceramente. El ciudadano a pie también se ha dado, o sea, se ha enterado hoy, si yo voy a tener problemas, calcula, como ha dicho perfectamente Ángel y Eduardo, o sea, que es que hay gente. A mí me viene 2 días a la semana y cuando he visto todo lo que tengo, 2 días, a echar una mano, un par de horas, y lo que tengo que rellenar, he dicho, mátame camión, pero es que si se te ocurre un día, porque pones plancha, cocina y baños, pero de repente un día se te ocurre, oye, ¿te importa limpiar unos cristales? Tienes que cambiar en la plataforma. O sea, cada vez que le cambies la actividad, cuando, como ha dicho muy bien Eduardo, pues hace lo que hacemos nosotros, pero complementa. Pero luego lo que me parece profundamente injusto, y creo que a la ministra de Trabajo se le empieza de vez en cuando, se viene demasiado arriba y se nos descentra un poco, hombre, que el Ministerio no ha cumplido en 8 meses la plataforma de formación que tenía que meter en esta materia, ni el protocolo de acoso, porque yo estoy de acuerdo, es verdad que es un trabajo que al producirse dentro de casa necesita mayor protección porque hay mucha más opacidad. Un inspector de trabajo viene a nuestros despachos y te cruje, pero dentro del hogar no. Entonces, ¿que hace falta más protección? Estoy de acuerdo, pero ni ha salido la guía técnica. No me puedes exigir a mí como ciudadana, como empleadora, que cumpla rigurosamente bajo amenaza de miles de euros de multa cuando tu Ministerio de Trabajo llevas 8 meses tocándote la vaina, por no decirlo de otra manera, y no has cumplido lo que tenías que cumplir. Entonces yo creo que de entrada tiene que haber habido una campaña informativa y divulgativa, pero intensa, en lugar de algunas de las otras que estamos viendo todos los días, que son de echarse a llorar. ¿Es verdad? Una campaña informativa, ejemplos, tutoriales en TikTok, cómo rellenarlo. De verdad, yo invito a que la gente se meta en la web, va a gritar, sinceramente. Y pongo encima de la mesa una cosa que realmente mejoraría muchísimo, porque aquí al final el relacionarse con la administración se está poniendo tan complicado que los únicos que van a ganar en cualquier actividad diaria y cotidiana de la vida van a ser las gestorías, exclusivamente. Y pongo encima de la mesa un tema, si lo que tienen que hacer para mejorar en parte una de las cosas de las empleadas de hogar, sobre todo que hoy mayoritariamente de jornadas completas hay muy pocas, para gente mayor, para cuidarse, y mayormente van el lunes a una casa, el martes a otra, el miércoles a otra, y sin embargo no pueden tener una jornada completa de cotización a la Seguridad Social, sino que 85 euros paga el del lunes, más 85 paga el del martes, aunque sean 2 horas, más 85 euros paga el del miércoles, más 85 el del jueves y más 85 o 90 o 100 en función de las horas y del sueldo en los del viernes. Hombre, es que ahí quien se beneficia es la Seguridad Social. No es la empleada de hogar, no es la, por decirlo coloquialmente, la asistenta que va 2-3 horas a una casa cada día, o a dos días a una casa y 2 días a otra, normalmente a la de la madre, a la de la hija y a la de la amiga. Y ahora que has comentado las cotizaciones... Y eso sí que ahí podían meter, no, ahí estaréis de acuerdo conmigo, es que eso lo hereda la Seguridad Social, eso no beneficia directamente a la empleada. Pero eso, y ahora música tenebrosa, elemento de miedo. En el momento en el que tenemos una obligación como empresarios o como cuasi empresarios de hacer una evaluación de riesgos y de tenerla cumplimentada, elegimos la virgen de nuestra elección de que no le tengan un accidente de trabajo porque no tenemos cumplimentada y registrada la evaluación de riesgos. Pues meteros mañana en la página, que hoy yo no lo he conseguido. Pero es que entra la LISOS, la Ley de Infracciones del Orden Social, hay recargo de prestaciones, porque claro, no tenemos hecho una evaluación, no tenemos marcado las 4 cositas, que es que son, parece, además la estética del cuadro de hazlo tú mismo y vamos a cumplir, parece que está hecho de una manera como inocua, que es en sí, pero claro, luego ya nos metemos en una catalogación jurídica que es que luego tiene unos efectos y unas consecuencias, que Dios quiera que no lo quiera. No asustemos a la gente. No, pero no asustemos, no, pero es verdad que es complicado y tenía que haber habido por lo menos un mes entero de información machacona y de facilitar las cosas. Yo de todas maneras extrayendo simplemente de este tema, pero que creo que es reflejo, síntoma de lo que viene sucediendo últimamente con la hiperregulación. Sin discutir la necesidad de añadir protección a una trabajadora que está mucho más desprotegida y vulnerable que cualquier otro sector. Os habrá sucedido seguramente que en los últimos meses, en los últimos años, cuando acuden a vuestro despacho, hay empresarios
que, oye, tienen una actividad económica saneada, que a lo mejor están como autónomos o tienen 1 o 2 empleados y se están planteando crecer. Y descartan siempre la idea de crecer. Descartan la idea de crecer porque ven que, en fin, eso implica tantos costes administrativos, burocráticos, por supuesto financieros, que la desechan. Entonces, esto lo hilo porque me acuerdo un día aquí que hubo un debate sobre vivienda, que decíamos que el problema son los salarios bajos de los jóvenes. Es que en España en buena medida los salarios son más bajos que en otros países porque la regulación también favorece que las empresas no crezcan. Y yo creo que esto subyace también dentro de la filosofía, detrás de la filosofía de esta normativa. Entonces lo dejo como reflexión un poco más general, abstrayéndonos del asunto concreto, pero creo que es relevante. Bueno, pues nos vamos a tener que ir. Solo una cosa, te voy a preguntar, ¿qué os parece que Estados Unidos vaya a pensar en denegar el visado a gente obesa con cáncer o diabetes a partir de ahora? Hay muchos que también se han llevado las manos a la cabeza, Eduardo. Con eso ya nos vamos. Ha sido una comunicación de un cable, se supone que un cable diplomático de esta mañana. Yo creo que aquí en España solamente el proponerlo estaría directamente incardinado en un delito de odio o de discriminación, que si vendría de un administrativo yo creo que entraría, vamos, en un delito, o sea, pero sí o sí. Bueno, las compañías aseguradoras privadas ya te lo hacen pagar, el sobrepeso o el tabaquismo. Pero una compañía privada es cuando tú contratas por propia voluntad teniendo un sistema. Sí, el que a mí no me otorgues una visa era porque me estáis discriminando, sí, pero porque me estáis discriminando por razones de enfermedad o de discriminación por mi propio tipo, por mi propia morfología, aquí tenemos delito de odio. Entonces es el decirle, hombre, me puedes discriminar por otro tipo de elementos, pero por esto... ¿Vale? Además que creo que salga adelante. No será lo peor que veamos de Trump. En Estados Unidos no hay obesos. Todos los obesos en Estados Unidos llegan de fuera, no están allí. A los tres. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, pues nos vamos. Nosotros regresamos el próximo lunes, así que buen fin de semana y regresamos el lunes a las 9 de la noche. Adiós.